Cuando escuchamos la palabra infarto, nuestra mente se imagina algo muy claro. Una persona mayor, con mala salud y muy sedentaria. Pero la realidad es que un deportista de primer nivel también puede tener un ataque al corazón y hoy voy a explicarte por qué. Soy Luna Carmona, naturópata higienista con más de 20 años de experiencia ayudando a personas a mejorar su salud de forma natural. Y hoy voy a contarte en qué consiste un ataque al corazón, por qué puede ocurrirle a los deportistas y qué pueden hacer para prevenirlo. Para comprender por qué un cuerpo atlético puede fallar, primero debemos de despojar al infarto de su misterio técnico. En el mundo médico convencional se utiliza la palabra infarto de miocardio. Analicemos estas palabras. Mio se refiere al músculo y cardio, lógicamente, hace referencia al corazón. E infarto significa simple y llanamente la muerte de un tejido vivo debido a la falta absoluta de suministro de sangre. Por lo tanto, un ataque al corazón ocurre cuando el flujo de sangre que se dirige a una sección específica del músculo cardíaco se bloquea por completo. Al interrumpirse este canal, el tejido queda privado de oxígeno y nutrientes vitales. Si este flujo no se restablece con extrema rapidez, esa parte de tu corazón muere de forma irreversible. ¿Pero qué es lo que causa ese bloqueo? Si observamos la anatomía del corazón, encontramos dos autopistas principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas arterias son las encargadas de alimentar directamente al miocardio y a la vez se ramifican en conductos cada vez más pequeños para entregar sangre a zonas sumamente específicas. Entre todas estas ramificaciones existe una de gran calibre llamada arteria descendiente anterior izquierda. En el ámbito médico, esta arteria tiene un apodo escalofriante, la hacedora de viudas. Se le llama así porque suministra sangre a una porción colosal del corazón. Si esa arteria sufre un bloqueo significativo, el resultado suele ser la muerte instantánea. ¿Y cuál es el sospechoso común detrás de este taponamiento? Un proceso llamado aterosclerosis. La aterosclerosis no es más que la acumulación progresiva de placas en el interior de las paredes arteriales. Estas placas son depósitos pastosos y endurecidos compuestos por colesterol, calcio y otras sustancias de desecho que el cuerpo no ha podido eliminar correctamente y que terminan incrustándose en las paredes de los vasos sanguíneos. Aunque hoy nos enfocamos en el corazón, la aterosclerosis puede afectar a cualquier arteria del cuerpo. Si estas placas se acumulan, por ejemplo, en las arterias carótidas que llevan la sangre al cerebro, el resultado final no será un infarto cardíaco, sino un accidente cerebrovascular o un ictus. Y lo que da más miedo es que este proceso puede desarrollarse lentamente durante años o incluso décadas. Las placas crecen de manera milimétrica, ocluyendo o estrechando la luz de la arteria, reduciendo el flujo de la sangre río abajo de forma imperceptible. Y aquí es donde está el mayor peligro. Una persona promedio no suele desarrollar ni un solo síntoma visible hasta que una arteria coronaria se encuentra obstruida en aproximadamente un 70%. Es decir, que podrías estar saliendo a correr, sentirte llena de energía y tener un 65% de tus arterias principales bloqueadas por desechos metabólicos sin saberlo. Aquí podrás pensar de forma lógica. Bueno, la placa sigue creciendo del 70 al 80, luego al 90, hasta que se cierra del todo y ocurre el infarto. Pero no siempre es así. Si la placa de grasa y calcio se mantiene estable, el cuerpo suele avisar a través de lo que conocemos como angina de pecho estable. Esto ocurre cuando la persona realiza un esfuerzo físico considerable y de repente siente un dolor opresivo, una sensación de estrangulamiento en el pecho. Sin embargo, al detener el esfuerzo y descansar, el dolor desaparece por completo, es decir, aparece con la exigencia y se esfuma con el reposo. El infarto súbito, que vemos en personas jóvenes o deportistas, ocurre cuando la placa es inestable y de repente se rompe. Cuando la pared de la placa se fisura o se desgarra, el interior expone sustancias altamente reactivas al torrente sanguíneo. El cuerpo, en un intento desesperado por reparar esa herida interna, activa de inmediato los mecanismos de coagulación. Se forma un coágulo de sangre masivo en cuestión de minutos sobre esa placa rota, y este coágulo bloquea al 100% el paso de la sangre de forma instantánea. En ese milisegundo, la persona experimenta lo que se conoce como el ataque cardíaco clásico, un dolor aplastante en el pecho que se irradia hacia el brazo izquierdo, el cuello o la mandíbula, acompañado de una falta de aire asfixiante, náuseas, sudoración fría y mareos intensos. Cabe destacar que en las mujeres este cuadro suele ser mucho más sutil. Pueden experimentar una fatiga abrumadora, una falsa sensación de indigestión o dolor de espalda.
lo que provoca que muchos infartos en mujeres se diagnostiquen demasiado tarde. Cuando el coágulo se instala, cada segundo se transforma en oro puro. El daño celular irreversible en el tejido del corazón comienza a producirse entre los 20 y 40 minutos posteriores al bloqueo total. Si la obstrucción es completa, a los 30 a 60 minutos la muerte del tejido es masiva. Por supuesto, el nivel de supervivencia dependerá de la arteria afectada y de ciertas variaciones anatómicas individuales. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que está dañando nuestras arterias a tal punto de obligar al cuerpo a formar placas letales, incluso si somos personas que entrenamos a diario? Ahora vamos al núcleo del vídeo. ¿Cómo puede pasarte esto si haces ejercicio, incluso ejercicio cardiovascular? Presta atención porque la respuesta te va a sorprender. La respuesta se encuentra en un mecanismo asombroso de la anatomía humana conocida como los circuitos colaterales o colaterales sanguíneas. Las colaterales son arterias secundarias, pequeños puentes alternativos que conectan diferentes fuentes sanguíneas para abastecer a una misma zona del cuerpo. El organismo, en su infinita sabiduría autocurativa, activa el crecimiento de estas vías cuando detecta que una arteria principal está comenzando a obstruirse de manera progresiva. Si una placa está cerrando lentamente el paso en una arteria coronaria, los vasos sanguíneos vecinos comienzan a ramificarse, creando una red de microvasos para desviar la sangre y seguir nutriendo al músculo cardíaco. Este fenómeno explica por qué un deportista puede entrenar a gran intensidad, correr kilómetros y levantar pesas sin sentir el más mínimo dolor. A pesar de tener una obstrucción del 60% en su arteria principal, su corazón ha creado una red de desvíos tan eficiente que compensa la falta de flujo durante el esfuerzo ordinario. Pero cuidado, el ejercicio físico constante y de alta intensidad es un estímulo potentísimo para el desarrollo de estas colaterales, pero no elimina la placa. La suciedad interna sigue estando ahí. Imagina a un atleta de carreras de obstáculos extremas, un hombre entregado al entrenamiento, un corazón hiperdesarrollado y lleno de vías colaterales. Sin embargo, detrás de esa fachada de hierro existía una acumulación de placa silenciosa, provocada por factores metabólicos mal atendidos, estrés crónico o toxemia acumulada. Durante una competición extrema se desata la tormenta perfecta, una deshidratación profunda debido al esfuerzo, falta de sueño acumulada por los viajes, niveles de estrés por las nubes y, para rematar, el consumo de una dosis elevada de cafeína a través de suplementos pre-entrenamiento. La cafeína en altas dosis, especialmente en organismos que no están habituados a consumirla en volúmenes industriales, puede desencadenar arritmias severas como la fibrilación auricular. En pleno esfuerzo, la fibrilación auricular dispara la frecuencia cardíaca a niveles caóticos, disparando la demanda de oxígeno del corazón a un punto crítico. En ese instante de exigencia máxima, el bloqueo del 50 o 60% que parecía inofensivo se convierte en una barrera insalvable. Ni siquiera toda la red de arterias colaterales es capaz de suministrar la cantidad de sangre necesaria para sostener ese ritmo frenético y artificial. El miocardio entra en sufrimiento agudo, las células comienzan a morir y los marcadores de daño cardíaco, como la tropopina, se dispara en torrente sanguíneo. ¿Significa esto que debemos dejar de hacer ejercicio por miedo a tener una placa oculta? En absoluto. El ejercicio físico sigue siendo una herramienta para reducir el riesgo cardiovascular, mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y promover la creación de redes colaterales. Si ese mismo atleta no hubiese tenido la condición física que poseía, probablemente hubiera perdido su vida de forma instantánea en la pista. El ejercicio lo protegió, pero no fue suficiente para salvarlo de descuido de otras áreas críticas de su vida. La medicina convencional te dirá que la única forma de prevenir esto es acudir a revisiones anuales para medir tu presión arterial, realizar paneles de lípidos, hemogramas. Estas herramientas son útiles para conocer el estado de deterioro actual de tu sistema de tuberías, pero el higienismo va mucho más allá. No nos interesa únicamente saber cómo de tapadas están tus arterias. Nos interesa detener de inmediato la fábrica de suciedad que está originando ese taponamiento. Y aquí viene todo lo que puedes hacer para prevenir el ataque al corazón. Porque sí, aunque hagas ejercicio, puede ser que estés descuidando la prevención de otras áreas de tu vida. Hacer deporte es un hábito maravilloso, una vía de escape excelente para liberar tensiones y fortalecer la musculatura. Pero debemos de comprender de una vez por todas que el ejercicio físico aislado no tiene el poder de borrar los pecados de un estilo de vida que atenta contra las leyes biológicas. Para el higienismo, la salud auténtica se sostiene sobre 5 pilares fundamentales, interconectados e inseparables: alimentación natural, descanso reparador,
deporte consciente, gestión emocional y contacto con la naturaleza. Por mucho deporte que hagas, por más que pases 2 horas en el gimnasio o corras maratones los fines de semana, si eres una persona que vives con ansiedad crónica, que mantiene, por ejemplo, un matrimonio infeliz, que soporta un trabajo que detesta, que se ahoga en un vaso de agua ante cualquier contratiempo o que duerme apenas 4 o 5 horas, el deporte no te va a salvar de un infarto. Muchos utilizan el ejercicio como una simple vía de escape para compensar el estrés de su día a día, pero el cuerpo no funciona como una cuenta bancaria, donde sumas puntos de gimnasio y restas puntos de angustias. Si tu mente está en guerra constante, tu sistema nervioso mantendrá tus arterias contraídas y tus niveles de cortisol por las nubes. Es aquí donde el higienismo cobra una relevancia histórica y revolucionaria. Esta corriente no es una moda pasajera de Internet, nació en el siglo XIX como una profunda toma de conciencia médica frente a las deplorables condiciones de salubridad de la época. Los médicos se dieron cuenta de que el entorno y el modo de vida determinaban por completo la aparición de la enfermedad. Con el tiempo, esta práctica se transformó en una filosofía de vida que promulga un principio fundamental: el estado natural del cuerpo humano es la salud. El higienismo nos enseña que nuestro cuerpo posee una capacidad innata, perfecta y soberana de autorregeneración y autocuración. El cuerpo sabe cómo limpiar sus arterias, sabe cómo reparar sus tejidos y sabe cómo mantener el equilibrio óptimo. Pero para que esto ocurra, debemos proporcionarle las condiciones ambientales, físicas y mentales adecuadas. La salud es holística, abarca el cuerpo físico, el plano emocional y la profundidad mental. Si hipertrofias el plano físico a base de ejercicio extenuante, pero dejas morir de hambre tu paz mental y tu estabilidad emocional, el equilibrio se rompe y la enfermedad emerge como un grito de auxilio del organismo. La moneda de cambio que determina si poseemos una salud radiante o si caminamos hacia el colapso es nuestra energía vital. La energía vital es el combustible sagrado que el organismo requiere para llevar a cabo los procesos diarios de desintoxicación, filtrado de desechos, reparación celular y rejuvenecimiento de los tejidos. Si gastas toda tu energía vital digiriendo comida basura, tolerando ambientes tóxicos y procesando pensamientos de ira o miedo, al cuerpo no le quedará un solo gramo de energía para limpiar las placas de tus arterias. ¿Cómo custodiamos y elevamos nuestra energía vital? A través de los 2 grandes motores del higienismo. Primero, la alimentación natural y fisiológica. La energía se extrae directamente de los alimentos vivos que la naturaleza nos entrega de forma primaria: frutas frescas y vegetales crudos, repletos de enzimas, vitaminas y minerales que no han sido alterados por el fuego ni por la química industrial. Sin embargo, no basta con comer alimentos sanos. Es imperativo aprender a combinarlos correctamente. La trofología o combinación de los alimentos nos enseña que mezclar nutrientes que requieren de pHs gástricos diferentes para su digestión, como juntar, por ejemplo, proteínas pesadas con almidones o frutas ácidas con azúcares, genera procesos de fermentación y putrefacción dentro de tu intestino. Esta descomposición interna produce alcoholes, ácidos y toxinas que son reabsorbidas por la pared intestinal, envenenando la sangre y saturando el hígado. Con el tiempo, este residuo tóxico destruye la capacidad de absorción del colon y sobrecarga el sistema cardiovascular con deterioros metabólicos. Los productos ultraprocesados del mercado actual, desprovistos de nutrientes, cargados de conservantes artificiales, grasas trans y azúcares refinados, son los mayores acumuladores de toxinas en la sangre. Y si envenenas tu cuerpo con una mala alimentación, da igual cuántos kilómetros corras luego. El segundo motor es una correcta gestión emocional. El ser humano es una unidad indivisible. Cuando estás inmersa en un conflicto personal sin resolver, atrapada en creencias limitantes o rumiando pensamientos destructivos de forma obsesiva, tu cerebro interpreta que estás en peligro de muerte inminente. Para responder a esta supuesta amenaza, el organismo desvía todos sus recursos energéticos hacia ese sistema de alerta, apagando los sistemas de limpieza celular, reparación cardiovascular y digestión. Mantener este estado de distorsión interna de forma prolongada vacía por completo tus reservas de energía vital, provocando un agotamiento físico y profundo. Y es precisamente en ese estado de extenuación donde se planta la semilla de la enfermedad y del infarto súbito. La enfermedad no es un ataque fortuito de mala suerte, ni un error de la naturaleza, ni una herencia genética de la cual no puedes escapar. La enfermedad, desde la lógica del higienismo, es la consecuencia directa del agotamiento enérgico del cuerpo humano. Para solucionarlo, debes de abrazar los procesos naturales de tu cuerpo. Si quieres aprender más sobre estos procesos, te recomiendo mi vídeo
cómo tener una microbiota perfecta en 5 simples pasos.